Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Es un placer encontrarme con vosotros nuevamente para seguir dialogando juntos y compartiendo una reflexión centrada en el maravilloso mensaje de las Sagradas Escrituras. Hoy nuevamente quiero comenzar contándote una historia que tiene que ver con héroes, los héroes que nosotros a lo largo de la vida tenemos. Es muy normal que en cada lugar donde uno vive, en cada país, haya personas que son los héroes que de alguna manera se transforman en el arquetipo del hombre de ese lugar. Así bien podemos hablar de Simón Bolívar en Venezuela, San Martín en Argentina, O'Higgins en Chile, o también podríamos pensar en el Cid Campeador aquí en España, ¿no? O sea, cada lugar finalmente tiene determinados héroes que son una suerte de arquetipos, un ideal de persona que con una serie de virtudes que de alguna manera, si las imitamos, nos hacen a nosotros mejores personas, mejores ciudadanos. Los héroes que en cada país, en cada región existen, son de alguna manera una necesidad social. Pareciera que los seres humanos constantemente necesitamos algún referente, algún buen referente. También existen otros tipos de héroes o ídolos, podríamos decir, como pueden ser deportistas, actores, artistas, de diferentes géneros. De alguna manera, para muchas personas, determinada persona que realiza determinada tarea, que tiene determinada profesión, que ha tenido determinada historia, que ha tenido determinada responsabilidad o determinado desarrollo a lo largo de su vida, ya sea en el ámbito político, desde el punto de vista social, desde el punto de vista deportivo, desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista militar, puede transformarse en un héroe y termina siendo un referente. Alguien a quien imitar. Los héroes, los ídolos, son personas a los que de alguna manera se pretende imitar, se nos anima a imitar. Pues bien, yo voy a contaros esta mañana quiénes eran mis héroes, o mejor dicho, quién era mi héroe, mi gran héroe, ¿no? Voy a contaros que yo, por ejemplo, tenía una gran afición deportiva en una época temprana de mi vida. Un deporte que me apasionó toda la vida fue la esgrima. De hecho, fui esgrimista hasta bien entrada mi juventud. Desde muy pequeño practiqué este deporte, la esgrima. Comencé cuando era un niño que iba a la escuela primaria y prácticamente seguí compitiendo cuando ya estaba en la universidad. Cuando yo hacía esgrima, había algunos personajes que para mí eran lo máximo. Uno que era un personaje ficticio, que era el personaje central de una película muy antigua, una película de cine, que se llamaba Scaramouche. Scaramouche era el símbolo del esgrimista por excelencia. Un esgrimista extraordinario, un esgrimista fantástico, y era un ídolo para mí. Poder hacer esgrima como él, pues para mí era algo impresionante. También hubo otro referente basado en otra película llamado Cyrano de Bergerac. Cyrano de Bergerac también era otro esgrimista extraordinario que se batía incluso contra los mosqueteros del rey de Francia. Pero otro personaje que para mí llegó a ser un auténtico ídolo a imitar, pero este era real, este existía. Había sido esgrimista, había sido campeón de esgrima y existía, se llamaba Guy Williams. Y es el que durante muchos años interpretó al zorro. No sé cuántos de vosotros de pequeños habéis visto esta serie, El Zorro, pero una cosa que era apasionante era ver cómo él se batía con su espada con los soldados a los que él se enfrentaba. Guy Williams para mí fue un ídolo. Tuve incluso el privilegio de conocerlo cuando en un campeonato de esgrima internacional, pues él estuvo ahí. Ya él no hacía esgrima, pero seguía siendo una persona muy vinculada al mundo de la esgrima. Yo soñaba con ser un esgrimista como Guy Williams. Yo soñaba con ser como el zorro, manejar la espada como él la manejaba. Pues sí, tenemos nuestros ídolos, tenemos nuestros arquetipos, personas a las que quisiéramos imitar, personas a las que quisiéramos asemejarnos de alguna manera. Y nos esforzamos y nos afanamos
y vemos cómo son ellos para tratar de ser semejantes a ellos de alguna manera y si acaso llegar a ser lo que ellos lograron ser. Esto desde el punto de vista humano se da mucho, se da muchísimo, queridos amigos. Yo hoy quiero compartir contigo un texto donde se nos hace una propuesta diferente, no imitar a ningún ser humano, sino imitar a alguien que es superior a todo lo humano. En Efesios capítulo 5, el versículo 1, la palabra de Dios nos dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y aquí encontramos el gran modelo a imitar. Aquí se nos invita a cada uno de nosotros a ser imitadores de Dios como hijos amados. Dios es el personaje por excelencia que todos podemos tratar de imitar. De hecho, el gran desafío de la vida es procurar imitar a Dios. Hay un antiguo himno que yo solía cantar que dice: imitar a Jesús ha de ser mi afán. Imitar a Dios, imitar al Señor, es el gran desafío que tenemos. Y por encima de todo ejemplo o modelo humano, por encima de todo héroe de origen humano, se yergue Dios, que tiene solamente virtudes y perfecciones. Porque los seres humanos, no importa cuán grandiosos nos lo hayan presentado, no importa cuán extraordinario nos pinten a un héroe, son seres humanos, con defectos, con zonas grises, con áreas negras. Ningún ser humano es tan impecable que no haya tenido absolutamente ningún error o ninguna falta. Ningún ser humano es tan extraordinario que no pueda defraudarnos. Pero cuando nosotros pensamos en Dios, pensamos en la perfección. Pensamos en lo que es superlativo, en lo máximo. Por lo tanto, imitar a Dios es nuestro gran desafío. Porque cuando nosotros imitamos a Dios, vamos a desarrollar el carácter de Dios en nuestra vida. Y la palabra de Dios nos define el carácter de Dios, diciendo en 1 de San Juan, capítulo 4, versículo 8, que Dios es amor. Por eso en este mismo texto, Pablo, que nos anima a ser imitadores de Dios, nos dice que cuando imitamos a Dios, el fruto del Espíritu, de la presencia de Dios en nuestras vidas, que nos lleva a ser más semejantes a Dios. Versículos 9 y 10. El fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Cuando nosotros somos imitadores de Dios, el amor, la justicia, la verdad, la bondad, serán virtudes que salen de nosotros. La imitación de Dios nos lleva a ser personas llenas de amor por su prójimo y por el mundo, por las criaturas inferiores que Dios creó, tratándolas con respeto y con dignidad, cuidando este planeta donde nosotros vivimos, respetando a todos, aceptando la diversidad que hay entre los seres humanos, no discriminando absolutamente a nadie, ni por raza, ni por religión, ni por orientación sexual, ni por género, ni por condición social, ni por ninguna otra cosa. Cuando somos imitadores de Dios, el amor es supremo en nosotros. Y el amor se trasluce en bondad, en justicia y en verdad. El hecho de que nosotros procuremos ser imitadores de Dios nos lleva a ser personas que son luces en este mundo. Porque al procurar imitar a Dios, somos luz en medio de la oscuridad. Porque la luz de Dios brilla a través de nosotros. La luz de Dios brilla por medio de nosotros. Por eso, querido amigo, querida amiga, hermano, hermana que me escuchas, seguramente todos admiramos grandes personajes de la historia. Todos tenemos nuestros héroes. Quizás en el fondo todos hemos soñado con ser semejantes a alguien. Aún tenemos héroes de la Biblia,
personajes de la Biblia a los que admiramos. Pero por encima de todos, la invitación que se nos hace es a ser imitadores de Dios. Porque cuando imitamos a Dios es cuando realmente los atributos de Dios se dejan ver en nuestra vida y nos vamos haciendo cada día más semejantes al Señor, porque su Espíritu nos va haciendo semejantes a Él. Que Dios te bendiga, que tengas una bendecida jornada con Jesús. Dios te acompañe.